Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al club de revista. Mi nombre es Alberto Navarro, fellow de cardiología intervencionista de segundo año. Bueno, vamos a traer hoy este artículo titulado Resultado de 3 años de un ensayo multicéntrico aleatorizado que compara la revascularización y el tratamiento médico óptimo para las oclusiones coronarias crónicas. El autor principal es Gerald Werner. Este artículo está publicado en una journal más importante de cardiología intervencionista que se llama la Eurointerventions. Eh, es el journal oficial del EuroPCR y también pues de la Asociación Europea de Intervención Coronaria Percutánea. Es Q1 y está en las 50 principales revistas del tema. Este es el autor principal, Gerald Werner, es un médico alemán. eh, Él, pues, es el director del Departamento de Cardiología y del Laboratorio de Hemodinamia del Hospital Clínico Ulm en Alemania. Tiene 256 publicaciones, ha sido leído más de 26 veces y lo han citado más de 9.000 veces. Como tema experto en temas, él, pues, principalmente en cardiología intervencionista y en oclusiones totales crónicas. Entonces, como generalidades y para familiarizarnos del tema, ¿cómo se define una oclusión total crónica? Se define como una estenosis del 100% con un flujo TIMI cero y con un tiempo de evolución de 3 meses. Corresponde al 20% de los cateterismos cardíacos. eh, Muchas veces es subtratada, por lo cual se considera que una de las causas principalmente es las tasas bajas de éxitos y alto riesgo de complicaciones. Los últimos RCT pues han demostrado mejoría en la calidad de vida y en la función física, pero siempre es un desafío lograr una recanalización exitosa y por lo cual la terapia médica ha tomado mucha fuerza en estos pacientes. Esta es una clasificación que se utiliza en la actualidad que se llama JCTO Score, específicamente para ver la estratificación o la complejidad de atravesar la lesión crónica y para ver si el paciente tiene un compromiso o un procedimiento de alto riesgo o no. Entonces tiene varias variables, principalmente unas características favorables, unas características no favorables, si tiene un segmento corto, si la punta de la oclusión es cónica o roma, si tiene ramas laterales o no, si tiene un segmento recto o no, si está muy angulada, si tiene calcio. Y como podemos ver, cada variable nos da un punto. Si tiene una punta roma o no, da un punto. Si la tiene, pues, roma. Si tiene una calcificación, es un punto. Si tiene un ángulo mayor de 45 grados y si tiene una longitud más de 20, de un punto, y así la clasificamos en una categoría fácil, intermedia, con mucha dificultad o muy difícil. Aquí, como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos una lesión de la arteria coronaria derecha crónica con un JZ score intermedia, ya que podemos ver que tiene un muñón proximal cónico con un microcanal, no tiene calcificación, tiene un ángulo menos de 45 grados, pero tiene una longitud más de 20 milímetros, por lo cual consideramos que tiene una complejidad intermedia para atravesar esa lesión. ¿Qué hay evidencia actual sobre el tratamiento de las oclusiones totales crónicas? Aquí en esta curva de supervivencia, que es un registro, muchos de estos estudios son retrospectivos, por lo cual eso lo trataremos ahorita en la discusión del artículo. En este caso, pues cogieron a los pacientes mayores de 75 años, fue un estudio alrededor de 460 pacientes, en el cual se le colocó un stent de segunda generación y compararon a esos pacientes que tenían una oclusión total crónica, si lo revascularizaron completo o solamente tuvieron una revascularización incompleta y si fue la CTO susceptible o no susceptible, en pocas palabras, si fue exitosa o no. Y lo que pudimos ver en un seguimiento de 5 años, esos pacientes que se revascularizó completamente y la intervención de la lesión ocluida crónica fue exitosa, tienen mayor sobrevida en el tiempo, en este caso a 5 años, en comparación a esos pacientes con una CTO fallida y que tuvieron una revascularización incompleta. Entonces, cuando nosotros tratamos la CTO, específicamente, ¿qué beneficios queremos? Uno, mejorar la angina. Dos, mejorar la capacidad del ejercicio. Y tres, mejorar la calidad de vida. Sabiendo que estos pacientes, pues, cuando lo intervenimos, tienen alto riesgo de complicaciones como infarto periprocedimiento, emergencia de una cirugía de rescate, taponamiento cardíaco, entre otros. ¿Y por qué muchos de los cardiólogos intervencionistas somos muy prudentes cuando tratamos oclusiones totales crónicas?
específicamente por sus complicaciones. Tenemos complicaciones agudas cardíacas y no cardíacas. Las cardíacas principalmente, y para familiarizarnos en el tema, son oclusiones o disecciones del vaso, principalmente va a presentar perforaciones o rupturas, complicaciones no coronarianas como arritmias, taponamiento cardíaco, y las no cardíacas como complicaciones vasculares, tromboembólicas, alergia, nefropatía promedio de contraste y radiodermitis. Y específicamente comparando cuando tratamos una oclusión crónica con una oclusión no crónica, pues tenemos mayor riesgo de muerte, infartos, periprocedimientos, accidentes cerebrovasculares, una cirugía de rescate emergente o perforación coronaria. Entonces, ya entrando un poco más al tema, las CTO representan un 20% de los pacientes con enfermedad coronaria. En los últimos 10 años, hay avance en el tratamiento, ha requerido un mayor éxito de los procedimientos, específicamente por las técnicas y la experiencia específica que hemos adquirido durante el tiempo. Y algo muy importante, como dije, el 20% de los cateterismos que hacemos encontramos una lesión ocluida crónica, pero solamente de ese 20, el menos del 5% las tratamos, ya que pues no estamos muy familiarizados con esta intervención. Y las indicaciones de la PCI en este escenario pues se debe basar principalmente en la mayoría de los síntomas clínicos, más en consideraciones de pronóstico. Este pues es un estudio muy importante publicado en el 2018 que se llama el EuroCTO Trial. Es la fase 1 del artículo que voy a presentar hoy. Un estudio prospectivo aleatorizado multicéntrico abierto y controlado en 28 centros de Europa, en el cual asignaron a dos grupos, a uno que se le realizó la intervención coronaria percutáneo más terapia médica óptima y al otro que solamente se lo dejó para terapia médica óptima. Fueron alrededor de 396 pacientes y en esto lo que querían ver específicamente su estado de salud, valorado por la clasificación de angina canadiense y la escala de calidad de vida de CIRO. Un seguimiento solo a un año y principalmente pues se entrenó a pacientes que tengan una lesión crónica con un vaso con un diámetro mayor a 2.5 y específicamente se excluyeron a los pacientes que tenían contraindicación para implante de un stem. Aquí podemos ver que esos pacientes que se quedaron en el grupo de terapia, que fueron aleatorizados en el grupo de terapia médica óptima, fueron los que pues a lo largo tuvieron más manejo con medicamentos y más uso de nitratos en el seguimiento en comparado a aquellos que se llevaron a intervención coronaria percutánea. Y aquí esta es la conclusión de esta primera fase del primer año, específicamente esos pacientes que se les revascularizó y fue exitosa la oclusión total crónica tuvieron mejores desenlaces en la limitación de la angina, en la frecuencia en la angina y en la calidad de vida, como podemos ver que aquí en esta gráfica de barras de la derecha superior iniciaron eh, el, el, el estudio con una clase de angina muy baja y durante el procedimiento, después de la intervención coronaria percutánea, mejoraron mucho su calidad de vida, específicamente la dimensión de angina, y la mayoría se encontraban en la clase funcional 2. Y aquí en la gráfica inferior podemos ver que esos pacientes, en comparado con la terapia médica óptima, no tuvieron mayor desenlace adverso como isquemias o como muerte o accidente cerebrovascular, solamente que en el grupo de terapia médica óptima hicieron un crossover, por lo cual tuvieron que intervenirlo percutáneamente. Y el tiempo de hospitalización no hubo ninguna diferencia en aquellos que se intervino y se dejó para terapia médica óptima. Aquí tenemos pues resumidos los principales estudios RCT randomizado y controlado, ya que muchos de estos son registros o estudios retrospectivos, y aquí podemos ver que hay mucha incertidumbre del tema. En el estudio Explorer Trial, en el cual el objetivo primario era valorar la FEBI y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo a 4 meses, no hubo ninguna diferencia en los pacientes que se le sometieron a la revascularización de la oclusión crónica versus terapia médica. En el RIVAS, que fue publicado en el 2018, fue un estudio negativo, en el cual no hubo ningún beneficio de llevar la revascularización. En el otro estudio importante, el factor, que era verificar si hubo reducción de la carga de isquemia, si fue positivo, y el EuroCTO fue el que le mostré anteriormente, también fue un estudio muy positivo, que aquellos pacientes que se revascularizaron tuvieron mejor calidad de vida y disminución de la angina. Y en el Decision CTO, que es uno de los estudios más fuertes que hay, que tuvo un seguimiento a 4 años con la mayoría mayor número de pacientes, 834, fue un estudio negativo en el cual no hubo ninguna diferencia en llevar la revascularización de la lesión crónica versus tratamiento médico. Por lo cual, las recomendaciones actuales de la guía de revascularización es una recomendación pues débil 2B, en el cual aquellos pacientes con anatomía susceptible y que tengan angina refractaria a pesar del tratamiento médico, se puede considerar el manejo de la oclusión total crónica si persiste con los síntomas,
es una indicación que todavía no es muy fuerte y se deja pues a incertidumbre del operador. Este es el actual algoritmo de cuándo tratar una oclusión total crónica, pues es un artículo publicado en el Early Intervention de este año, en el cual primero tenemos que valorar la sintomatología del paciente, si tiene disnea, angina o cómo está el estatus de salud. Si el paciente cumple con angina a pesar del tratamiento médico óptimo y tiene en las imágenes cardíacas hipoquinesia o una movilidad normal de los segmentos miocárdicos, ese paciente se le puede aconsejar la revascularización de esa oclusión crónica. Si el paciente ya tiene aquinesia o disquinesia, ese paciente se beneficia de manejo médico. Y por el otro lado, si el paciente no tiene angina, pues son un paciente que hay que continuar con su terapia médica óptima. Si ya tiene compromiso, disfunción ventricular izquierda, ya son casos seleccionados si se beneficia o no de la revascularización del vaso con oclusión crónica. Entonces, como introducción del artículo, hasta el momento se considera que la CTO, la intervención de una CTO va a mejorar los síntomas clínicos del paciente y la calidad de vida. El pronóstico depende fundamentalmente si la PCI es exitosa o no. Y aquí es donde podemos ver, que lo vamos a tomar más tarde en la discusión, que esas PCI fallidas es un sesgo de observación, ya que son muchos pacientes de los que no mejoran a pesar fue que tuvieron una intervención previa fallida. Y también hay un sesgo de selección, ya que el médico tratante sabe a qué paciente sometió a una PCI y a quién dejó para manejo médico, por lo cual también hay un sesgo de la selección en los diferentes estudios. Y por último, muy importante ver cuál es el impacto de la PCI exitosa en comparación a la fallida y a los pacientes que se dan exclusivamente para terapia médica. Y también es muy importante evaluar, porque hasta la actualidad, porque todos los estudios son a muy corto plazo, a meses o a años, saber si esa terapia fue segura con el tiempo o no en comparación de la terapia médica. Entonces, el objetivo principal es evaluar la seguridad a largo plazo de la intervención coronaria percutánea para lesiones con oclusiones totales crónicas en un ensayo aleatorizado en comparación con una terapia médica óptima. En los métodos, un estudio prospectivo aleatorizado multicéntrico, abierto y controlado, o sea, una asignación 2-1 a un grupo se le dejó para intervención coronaria percutánea más terapia médica óptima versus al otro grupo solamente se dejó para terapia médica óptima. El reclutamiento fue durante 3 años, se le implantó un stent liberador de biolimus, en este caso fue el Biomatrix, fueron 28 centros de Europa y en esos centros pues tenía que ver un experto o una persona con gran experiencia en manejo de este tipo de lecciones. Fue supervisado por 2 grupos y un comité y el grupo europeo que lo preespecificaron antes de comenzar a ver los resultados. Los pacientes con criterios de inclusión tenían que tener una lesión con oclusión total crónica, principalmente de una arteria principal con un diámetro mayor a 2.5 milímetros específicamente. En la intervención del estudio, pues solamente para poder tratar de la CTO, si el paciente presentaba una enfermedad coronaria multivaso, inicialmente se trataba esas lesiones diferente a la CTO y después de 4 meses sí se ingresaba para hacerle el tratamiento de la oclusión total crónica. Los pacientes en el primer intento fue una intervención fallida, podía tener intentos adicionales, incluida pues la derivación a cirugía de bypass. Ambos grupos pues tenían que tener un manejo óptimo para su falla cardíaca, cumplir las metas de perfil de colesterol y terapia médica para falla tanto aguda como crónica. ¿Cómo se consideró el éxito angiográfico? Pues que el paciente presentara una estenosis residual final menor al 20%. Esto era una estimación visual más un flujo TIMI-3 post-STEMS. Y en el grupo de la terapia médica óptima, la medicación antiaginosa durante el seguimiento tenía que prevalecer siempre con el mismo médico tratante. Siempre en el primer año se evitó esos pacientes que presentaban angina persistente llevarlo a revascularización, por lo cual solo se permitió la revascularización después de 12 meses de ingreso al estudio si presentaban continuación de su angina. ¿Cuál es el desenlace primario? Incidencia de muerte cardiovascular, infarto miocárdico no mortal, un seguimiento a 3 años. ¿Cuál era el desenlace secundario? Uno, cambio en la clasificación de angina canadiense, en este caso, eventos cardíacos adversos mayores, trombosis del stent, eventos cerebrovasculares y hospitalización por motivos cardíacos. ¿Cómo se definió el MACE? Pues era uno, muerte cardíaca, infarto no mortal, revascularización de la lesión diana provocada por isquemia durante el seguimiento de estos 3 años. ¿Y cómo se definió la revascularización de la lesión diana impulsada por isquemia? Aquellos pacientes que persistían con síntomas que no eran controlados con medicación y eran evaluados principalmente para ver si se beneficiaran de la revascularización o no.
En los criterios de infarto de miocardio, pues era la tercera definición de infarto, ya que este estudio comenzó en el 2002 y terminó en el 2015, y la trombosis del stem por la Academia Research Council. Sobre el análisis estadístico, pues se calculó un tamaño de muestra estimada con un grupo en el tratamiento médico óptimo con una mortalidad del 11% y en el grupo de PCI del 8%, por lo cual, para tener la hipótesis de no inferioridad, tenían que haber reclutado 1.200 pacientes para dar una potencia, un poder del 80%. Ya inicialmente, aquí podemos ver unas limitaciones del estudio. El tamaño de la muestra no se pudo lograr por la lentitud de la recolección de los pacientes. El análisis, ¿cómo se realizó? Uno, por intención a tratar y por protocolo. Las variables categóricas, pues se estudiaron las frecuencias con valores porcentajes y se hizo la comparación con test de Schiff al cuadrado o el test de Fisher. Las variables continuas se vieron con las desviaciones estándar y la comparación de ambos grupos se realizó con test de Schiff al cuadrado y Fisher. Los eventos adversos, pues se estudiaron con la curva de Kaplan-Meier y dio una P significativa cuando daba por abajo de 0.05. Esto pues es el total de la recolección de los pacientes. Aquí tenemos que en el grupo que se llevó a la PCI fueron 259 y 137 a la terapia médica óptima. Uno de estos pacientes se salió del estudio por cáncer y en el total otro presentó muerte por falla cardíaca, por lo cual la población por el análisis por protocolo quedaron en un total de 250 pacientes en el grupo de PCI más terapia médica versus un 140 en el grupo de terapia médica óptimo. En esto, pues podemos ver que hubo un crossover importante en el grupo de la terapia médica al grupo de PCI. Un total de 10 pacientes se llevaron a PCI. Dos de estos, después de la terapia médica óptima, consiguieron dejarlo en el tratamiento médico óptimo y un total pues, de estos 137 pacientes, 106 se dejaron para terapia médica óptima. Aquí, como podemos ver, muchos de los pacientes que se llevaron a PCI durante el seguimiento, 12 pues murieron y posteriormente hasta el seguimiento de 36 meses se logró de 254 dejar un total de 231 pacientes en el grupo de PCI más terapia médica óptima. Aquí ya en las características clínicas de la lateralización podemos ver que era un grupo muy homogéneo entre los dos, donde hubo una diferencia en el grupo de PCI, había más pacientes que habían presentado cirugía bypass previo en comparación a los pacientes que estaban en el tratamiento de terapia médica óptima. La edad promedio fue más o menos 64, 65 años, con una prevalencia en el género masculino y la comorbilidad más frecuente eran la dislipidemia y un gran número de pacientes pues eran fumadores activos. Otro dato muy importante, pues el JZ-score era muy homogéneo, de 1.6 a 1.8 en ambos grupos, y la función ventricular en los grupos era aproximadamente del 55 al 54%. Otro dato muy importante en esto, en comparando de las que se intervino en la terapia médica óptima, pues la viabilidad miocárdica se mostró en ambos grupos en un 85%. El diámetro de referencia de los vasos era de 3, específicamente con una longitud de 26 a 31, sin hallazgo de diferencias, y las lesiones calcíficas eran muy similares en ambos grupos, con un gap proximal específicamente muy similar en ambos grupos, pues en la punta roma o cónica de estas lesiones crónicas. En estos pacientes a los que se llevaron a tratamiento de oclusiones totales crónicas, la arteria con más frecuencia fue la arteria coronaria derecha, seguido de la descendente anterior y la arteria circunfleja. Y sobre los procedimientos, la mayoría de estos pacientes fue un acceso femoral. En el 81% se hizo inyección contralateral. Eh, el abordaje retrógrado fue en el 35% de los pacientes fue retrógrado y en un número muy pequeño de pacientes se utilizó imágenes IBUS intravascular en el 17%. Algo muy llamativo que en el éxito del primer procedimiento fue en un 83% y después con un segundo probabilidad para poder lograr cruzar la lesión se logró hasta en un 86% de los casos, o sea que fueron bastantes procedimientos exitosos en el segundo intento, alrededor del 86%. El tiempo de fluoroscopia en estos pacientes fue de 49 minutos aproximadamente con un volumen de contraste de 285, con lo cual pues, se considera que era prudente en este tipo de lecciones. Aquí es muy específicamente para mostrar que un gran número de pacientes
Como lo dije anteriormente en la tabla, el 83% pues presentó un éxito en el primer intento. Ya en el segundo intento se logró en un 87% en el seguimiento a un año. Estos pacientes, tener en cuenta que muchos de los pacientes de terapia médica óptima, 10 se hicieron un crossover a la intervención coronal percutáneo. De esos 10, 6 fueron exitosas, 4 fallidas, por lo cual se dejaron para manejo médico. Y en el seguimiento, después del año, hasta los 36 meses del grupo de terapia médica óptima, 13 hicieron un crossover para intervención percutánea. De esos 13, 12 fueron exitosos y uno requirió revascularización quirúrgica. Sobre los datos de complicaciones de pacientes sometidos a PCI, podemos ver que las complicaciones intrahospitalarias fueron de 2,9%, taponamiento cardíaco en 4 pacientes, reparación quirúrgica vascular en 2 y transfusión sanguínea en 5. No hubo muertes periprocedimiento, no hubo cirugía de rescate abierta y no hubo complicaciones periprocedimiento en los pacientes que tenían inicialmente terapia médica y se hicieron crossover a la PCI. Sobre los síntomas clínicos durante el seguimiento, podemos ver que a los 2 meses tenían una clase funcional de 81% menor a 2 en el grupo de PCI versus 65% en el grupo de terapia médica, que ya podemos ver una gran diferencia significativa. Y la valoración funcional a los 3 años se conservó. Aquellos pacientes que se llevaron a revascularización de la oclusión total crónica tenían el 77% una clase funcional menor a 2 en comparación al 66% con una P significativa. El número de medicamentos antianginosos a los 12 meses en el grupo de PCI versus el grupo de terapia médica óptima fue mucho menor a también aquellos pacientes pues, que se sometieron a revascularización, por lo cual eso también se conservó a lo largo de 3 años. Sobre la gráfica de supervivencia, principalmente en los desenlaces de muerte, de infarto no fatal y eventos cardiovasculares principalmente asignados tanto en el grupo de terapia médica óptima versus de PCI más terapia médica óptima. No hubo ninguna diferencia en estos ambos grupos a un seguimiento de 3 años en el análisis por intención a tratar y por el análisis por protocolo. Algo muy importante, pues en esta tabla podemos ver que en los eventos adversos a los 3 años podemos ver que esos pacientes que se dejó para terapia médica óptima tuvieron más MACE, 21% en comparado con 11% en el grupo PCI. También pues se le llevó a revascularización impulsado por isquemia más en el grupo de tratamiento médico óptimo en comparación a lo que le hicieron intervención coronaria percutánea. Y también esos mismos resultados se pudieron ver en el análisis por protocolo. Entonces por aquí podemos ver que no hubo diferencias en el desenlace primario en específicamente muerte cardiovascular o infarto no fatal, pero sí hubo diferencia en el MACE y la revascularización impulsada por isquemia, que hubo mucho mayor frecuencia en el grupo de terapia médica en comparación con la intervención coronaria percutánea. Y aquí lo podemos ver que pues en el grupo eh, específicamente terapia médica óptima presentaron mayor MACE tanto en análisis por intención a tratar versus por protocolo en el seguimiento a 3 años. Sobre algo muy importante, estos pacientes a los que en el grupo de intervención con percutáneo, el 3,5% tuvo una lesión recurrente, por lo cual tuvieron que ser llevados otra vez a una intervención con percutánea, y en los vasos no objetivos que no tienen seteo en un 3,9%. En el grupo de pacientes de terapia médica, muchos de estos pacientes solamente se dejó pues para terapia médica. Sobre lo ACV isquémico, que era una de las principales complicaciones, pudimos encontrarlo en 6 pacientes. De esos, un solo paciente en el grupo de terapia médica versus 5 pacientes en el grupo de PCI, pero no hubo ninguna significancia estadística importante. Y de todos esos pacientes, 4 presentaron recuperación neurológica completa. Sobre los accidentes hemorrágicos, ACV hemorrágicos, 3 fueron periprocedimientos y en el seguimiento hubo 1 en el grupo de terapia médica y 4 en el grupo PCI sin ninguna diferencia significativa. Entonces, cuando comparamos ya específicamente estas intervenciones en las PCI exitosas versus fallidas, podemos ver que el desenlace primario, que era muerte cardíaca, infarto, fue mucho menor en aquellos que se llevó a una intervención percutánea exitosa en comparación a fallida, con un valor de P significativo. Y comparado con las tasas de MACE en el grupo de terapia médica, esos pacientes que fueron la PCI exitosa versus fallida versus terapia médica óptima presentaron menos tasas de mes en comparación de los otros 2 grupos. Esta es la ilustración central del estudio en el cual hubo un total de 396 pacientes
en el cual no hubo ninguna diferencia en el desenlace primario de muerte en comparación con la terapia médica óptima, y sí hubo una diferencia específica en los pacientes con MES, que fue en el grupo de terapia médica óptima, a un seguimiento de 3 años. Ya para entrar a la discusión del tema, se considera que la recanalización de la oclusión total crónica condujo a un mejor control de los síntomas y una mejor calidad de vida en el primer año. También hubo complicaciones, las complicaciones periprocedimientos fueron muy bajas y no hubo muertes periprocedimientos. Y en el seguimiento de 3 años también se pudo verificar que la mortalidad cardiovascular o infarto no fatal fue muy baja en comparación con el grupo que se llevó a terapia médica óptima. En el análisis de seguridad a largo de plazo, o sea, a 3 años, no hubo mayor riesgo de muerte, uno, tampoco hubo mayor tasa de revascularización impulsada por isquemia en el grupo de PCI, pero sí hubo más revascularización en el grupo de terapia médica óptima, y eso es principalmente impulsada por la sintomatología de los pacientes y por la isquemia que presentaban, y en este grupo de terapia médica óptima se encontró que hubo mayor tasa de MES. En las tasas de éxito del procedimiento fue muy alta, inicialmente fue 86, ya en el segundo intento llegó hasta un 87%, por lo cual se considera que es un procedimiento pues realizado en centros especiales con técnicas muy eh, actuales con alta tasa de éxito. Y esto concluye que la confirmación de la eficacia de las técnicas de recanalización contemporánea son muy útiles cuando enfrentamos a pacientes con ese tipo de lesiones. Hay algo que muy importante, y este es uno de los artículos que se basan en las guías para no recomendar el tratamiento de las lesiones totales crónicas como evidencia 1A. Este es el estudio Decision CTO Trial, en el más tiene el número de pacientes y que tuvo también un seguimiento largo. Un estudio multicéntrico aleatorizado con un total de 834 pacientes, en el cual se asignaron al grupo de PCI versus estrategia médica óptima. Y aquí el desenlace primario era muerte, infarto, ACV y revascularización del vaso impulsado por isquemia. Y también se le valoró la calidad de vida. Este ensayo también tuvo que detenerse antes de tiempo porque la integración de los pacientes fue muy lenta y muy baja, y principalmente se hizo en centros donde hacen 500 procedimientos al año y que tienen alta experiencia en manejo de oclusiones totales crónicas. Aquí principalmente podemos ver en la curva de la derecha que no hubo ninguna diferencia en aquellos pacientes que se llevaron a CTU, a revascularización de la oclusión total crónica, versus a los que se dejaron para terapia médica óptima. Y en la calidad de vida también pues solamente tuvo mejoría hasta los 36 meses aquellos pacientes que presentaban angina y que no mejoraban con la medicación, pero solamente hasta los 36 meses. Y en las otras variables de calidad de vida, como la de Ciro y la de angina por la canadiense, no hubo gran diferencia significativa a lo largo del tiempo. Pero que hay importante este estudio que hubo, hay que interpretarlo con mucha cautela, con mucha prudencia, ya que hubo un 20% de crossover, uno, y dos, un reclutamiento muy lento, por lo cual se detuvo tempranamente. Y hay algo muy importante, que estos pacientes, antes de, cuando se hizo la lateralización, no se había tratado las lesiones no crónicas. Después de la lateralización, o sea, después de hacerle las escalas, fue que le trataron las lesiones severas no crónicas, por lo cual también tiene un sesgo cuando interpretamos estos resultados. Entonces, ya entrando a la discusión, el efecto beneficioso sobre los síntomas clínicos, podemos ver que cuando la paciente, a pesar de la terapia médica óptima, no maneja, hay evidencia de isquemia, hay viabilidad, se le puede ofrecer como una medida alterna la revascularización del vaso ocluido crónicamente. Principalmente si la PSI es exitosa, va a tener un resultado clínico favorable con el tiempo, y esto también lo podemos ver en evitar la medicación antianginosa de alta carga de medicamento de por vida. Aquellos pacientes que se sometieron a la revascularización son esos pacientes que van a utilizar menos medicación con el tiempo. Y algo muy importante en este estudio, que realizar el procedimiento no agregó riesgo significativo en comparación a lo que se usó solamente para terapia médica óptima. ¿Cómo qué limitaciones tenemos? Uno, eh, la exclusión de los pacientes muy sintomáticos, y eso pasa en la mayoría de los estudios, aquellos pacientes con clase funcional 3 o 4 son siempre excluidos de los estudios, por lo cual a estos pacientes, uno, puede tener un sesgo de selección que de entrada le ordena la PCI, y pues le da miedo dejarlo para terapia médica óptima, por lo cual muchos de estos estudios son muy limitados, y lo que podemos ver hasta la actualidad son reportados en registros o estudios retrospectivos.
También otra de las grandes limitaciones es que no tuvo el poder para detectar su prioridad en la valoración de seguridad. Específicamente fue un estudio para diseñar cambios en la calidad de vida, en el estado de salud en ambos grupos, y el número de pacientes aleatorizados no alcanzó la población total por la baja o lento reclutamiento de los pacientes. Y también otra limitación es que había muy pocos centros expertos en tratar este tipo de lesión. Otro muy importante es que la selección de los pacientes no se limitaba solamente a intervención de las eh, lesiones crónicas, sino que también se intervenían los demás vasos, por lo cual muchos estudios no aleatorizaban este significado importante si el paciente era revascularizado con totalidad y no, por lo cual los resultados hay que analizarlo con mucha prudencia. Para todas estas variables específicamente, cuando se evalúa seguridad en este procedimiento a largo plazo, ya que no cumple con el total de la población estudio, ya que hay un reclutamiento muy lento. Actualmente está ocurriendo un nuevo estudio que se llama el Ischemia Sitio Trial, que quiere responder estas dudas. También algo muy importante es que las intervenciones percutáneas en oclusiones totales crónicas también tienen un riesgo significativo, pero lo podemos ver en este estudio que comparado con la terapia médica última no hubo un riesgo mayor, por lo cual consideramos que este es un procedimiento que a la larga y con los últimos tiempos ha mejorado mucho la técnica, la instrumentación, los materiales, por lo cual se considera seguro. Y algo muy importante fue que esos pacientes que se dejaron para terapia médica óptima presentaron MES mayores en comparación a los que se intervino, y aquellos pacientes que la PSI fue exitosa, pues tuvieron mejor calidad de vida y menos complicaciones y revascularizaciones en el tiempo. Por lo cual, aquellos pacientes que presentan una PCI no exitosa son los que van a tener los peores resultados. Se debe considerar la derivación a centros expertos para tratar las lesiones complejas de CTO. Algo también importante, y ya lo vamos a ver en la editorial, es que estos pacientes, ¿cómo impacta este artículo pues, en la práctica clínica diaria? Entonces, lo que podemos considerar que en pacientes con oclusiones totales crónicas sintomáticos, la PCI se puede ofrecer como una opción segura para evitar la medicación antiaginosa continua y mejorar la calidad de vida y angina a estos pacientes. Entonces, aquí pues tenemos la editorial del artículo, en donde que ellos reconocen que eh, en la última década hay un aumento de los procedimientos de oclusiones totales crónicas, y esto ha tenido mayor tasa de éxito y mayor capacitación en los cardiólogos intervencionistas, más que todo por los avances tecnológicos. Y la base respalda que la revascularización en este tipo de lesiones está muy limitada previamente principalmente por los estudios observacionales y poco RCT como el que acabo yo de pues, mostrar. También considera que la tasa de éxito del procedimiento fue alta. También hay que considerar que el crossover al grupo de tratamiento médico a PSI también fue de alrededor del 17%, pero no hubo diferencia de la valoración de seguridad en mortalidad en estos ambos grupos, por lo cual considera que es un procedimiento pues, seguro. También algo que resalta es que el reclutamiento lento en este tipo de lesiones, y esto siempre paciente, se ha visto en todos los estudios, tanto observacionales como RCT, por lo cual ellos refieren que hay que hacer un seguimiento con un seguimiento más largo plazo y con mayor población para poder responder estas preguntas de que si mejora el pronóstico o no en este tipo de lesiones. Y también traen un término que se llama el fenómeno de sustracción, de anxiety subtraction, en el cual específicamente se presenta en los ensayos no ciegos, y es un resultado que infla al grupo de los que se intervienen, a los que se le hace PCI no planificada por la tendencia natural pues, del médico, de cuando se realiza una revascularización en pacientes sintomáticos le va a ir mucho mejor. Es la percepción que el tratamiento médico falló y por lo cual tiene indicación de revascularización, y esos pacientes no se le aumenta la terapia médica óptima, no le aumentan los antianginosos, por lo cual va a tener un resultado sesgado, y esto toma mucha importancia en estos estudios específicamente, ya que hay un sesgo de selección, ya que el intervencionista sabe a qué paciente lo dejó para terapia médica y a quién revascularizó, por lo cual este fenómeno es muy importante en los estudios de oclusiones totales crónicas. También, para terminar, se considera que la indicación de la PCI en CTO es segura. Cuando hay éxito en el procedimiento, va a tener muy buenos desenlaces a largo plazo. Las complicaciones son alrededor de, o menor al 3%, y el valor pronóstico depende principalmente del tipo de diseño del estudio, de cómo lo vamos a valorar.
En los diferentes metaanálisis, que son más que todo con datos observacionales, no, en RCT se ha visto que han mejorado el pronóstico, pero son estudios retrospectivos con muchos sesgos, por lo cual no se puede esa recomendación 1A. Pero los RCT actuales muestran que hay una seguridad en el procedimiento en comparación con la terapia médica y que cada vez hay menos riesgo de complicaciones siempre y cuando se haga en un centro con alto rendimiento en CTO. Otra de las limitaciones es que valorar los síntomas en este grupo de pacientes es muy difícil. Uno, la variabilidad interobservador, la variabilidad de las diferentes escalas y también de los sesgos, si el paciente se llevó a intervención, se llevó para terapia médica, por lo cual siempre es un reto, un desafío valorar los síntomas de estos pacientes. Y también podemos ver que muchos de estos pacientes son subtratados, no se dan terapias médicas óptimas, dosis altas de antianginosos, por lo cual el paciente muchas veces lo llevan a revascularización sin dejarlo ver si mejora con la terapia médica. Entonces, por lo cual, muchos de ellos consideran que si es bueno hacer ensayos en el cual a los dos grupos se revasculariza, otro se le coloca este y el otro no, y verlo a largo plazo para ver si va a tener futilidad o no. Entonces, se abre la discusión y pues espero que le haya gustado este artículo. Alberto, muchísimas gracias por tu presentación completa, atractiva. Queda abierta la discusión. El doctor Edison Muñoz tiene la palabra. Buenas noches, gracias Alberto por la presentación. Alberto, ¿me podrías mostrar por favor la diapositiva de conclusiones? Ya se la presento, profe. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señor. señor. No veo el título. Ok. Ah, esa es, que no veo el título. Sí, señor. Es que, ¿cuál era el desenlace primario del estudio? Porque es que tú ahí estás dando unas conclusiones que me excusas de pronto el término, pero parecen amañadas porque no estás dando la conclusión más importante, que es la del desenlace primario del estudio. Tú estás ahí mostrando todas las bondades que tuvo a favor el estudio de la terapia intervencionista, pero no estás mencionando justamente qué fue lo que pasó en el desenlace primario. Y yo creo que a partir de ahí surge mucho porque eso ya lo hemos hablado en muchos estudios, en muchas de las discusiones que hacemos los jueves sobre epidemiología, de cómo pues toda la discusión y los análisis parten a partir de si el desenlace primario dio o no, y si de acuerdo a eso, pues entonces ya los otros son simplemente análisis exploratorios. Pero yo veo que en la conclusión omitiste justamente el desenlace más importante, que era el desenlace primario. Sí, el desenlace primario era mortalidad y infarto no fatal, mortalidad cardíaca. No hubo diferencia en los dos grupos. No es que este estudio no fue diseñado para superioridad, sino para no inferioridad. Entonces, en los dos grupos no hubo diferencia. ¿Qué quiere decir? Que el que le dio terapia médica o el que se llevó intervención con percutáneo no se murieron más si se llevó a revascularización o no. Y este estudio fue diseñado específicamente para ver seguridad del procedimiento. En total, pues el desenlace primario no dio, si lo ponemos en términos así, conclusivos. El secundario fue a favor del PCI en menos, ya que el grupo de terapia médica presentó un mayor MACE, pero el desenlace primario era ver la seguridad del procedimiento, si con la PCI se moría más o no. ¿Por qué? Porque ya el pronóstico, ya sabemos que no hay mayor pronóstico o mejor pronóstico si se lleva PCI, sino solamente mejoría de calidad de vida o disminución de la angina. Lo que sí queríamos evaluar a largo plazo, que no se había evaluado hasta ahora, si era un procedimiento seguro o no, ya que en muchos procedimientos, muchos de estos casos, hay muchas complicaciones, por lo cual no se hace mucho este procedimiento y lo que queramos ver, que llevarlo, lo que pues concluye el artículo, si es muy similar darle terapia médica o llevarlo a revascularización en términos de seguridad. Pero el desenlace primario no mostró su prioridad en la intervención coronaria percutánea. Tiene totalmente razón, profe. Correcto. Muchas gracias, Edison y Alberto, por la observación. Roberto, adelante. Alberto, muchas gracias por la presentación, muy chévere todo. Yo te hago una pregunta. El volumen de contraste promedio, si no estoy mal, fueron más o menos alrededor de 300 cc de contraste. Te pregunto si eso es, digamos, que se correlaciona con la realidad
o es principalmente porque está en centros de alta experticia? Y segundo, bueno, y bueno, y si digamos que ese volumen de contraste nos alejaría de pronto o fuera una terapia más bien como prohibitiva para los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica. Y lo segundo, pues sí, un aspecto más técnico, de pronto sí la pregunta se sale un poquito de la temática, pero yo pues lo que he visto o lo que hemos discutido en algunas revisiones es que estos son procedimientos que duran varias horas. No sé si hay como algún límite de intentos o alguna práctica para decir, bueno, no, esta lesión definitivamente se va a quedar así. Y como que qué opciones habría ahí. Bueno, muy buena pregunta, Robert. Bueno, para respondértela, siempre que se va a llevar a un paciente a tratar este tipo de lesiones, oclusiones totales crónicas, es un procedimiento que hay que planificarlo, revisarlo. Son pacientes que van a durar mucho tiempo pues, en la sala de hemodinamia, por lo cual se hace muchas veces bajo sedación con un grupo multidisciplinario y muchas veces entra uno o dos hemodinamistas. ¿Por qué te digo esto que es importante? Porque en la planificación muchas veces se decide cuánto tiempo va a durar el intento, o sea, cuántos minutos, horas vas a intentar para poder cruzar la lesión. En muchos centros, en otros no se hace. Si duro, no voy a tratar de abrir el vaso no más de 30 minutos, no más de una hora. Muchos no lo hacen, pero en otros sí, y las recomendaciones dicen eso. Sobre el número de contraste, entonces, de entrada ya sabemos cuánto tiempo vamos a intentar el procedimiento en tiempo. ¿Cuánto vamos a ver si logramos abrir el vaso o no? Eso se planifica antes. Pero también hay unos datos, unas variables de cuándo parar, de cuándo frenar el procedimiento. Uno, lo que tú mencionaste, el medio de contraste. Las últimas guías recomiendan no más de 400 cc de contraste, límite 600 cc. Entonces, si tú ya ves que el procedimiento llevas más o te estás acercando a 400, ya pasaste y vas hasta 600, ya debes parar uno. También el tiempo de fluoroscopia en las recomendaciones son si ya llevas más de 60 minutos de tiempo de fluoroscopia, ya debes parar. Y esos pacientes que tienen limitación con la función renal también son pacientes de alto riesgo. Entonces, uno, con el riesgo de contraste, que ya te dije los valores, y el tiempo de fluoroscopia, ya uno, en ese caso, para y ese paciente se vuelve a citar si tú quieres hacer otro intento de 3 a 4 semanas para volver a lograr cruzar la lesión. Muchas veces, otro límite que te dice, oye, para, es si tú durante el procedimiento tienes una complicación, una perforación, una disección y no la puedes lograr parar, tú tienes derecho, pues, llamar si tienes ahí en el grupo de hemodinamia de tu hospital, a otro compañero, otro colega que te venga a ayudar. Si no lo tienes, tú puedes parar ese procedimiento y se vuelve a citar a las 3 a las 4 semanas para un segundo intento. Entonces, como conclusión, el tiempo de fluoroscopio es importante, de 60 a 90 minutos son las recomendaciones. El medio de contraste de 460, no pasar ese límite, y si tienes alguna complicación, en ese momento pues debe parar. Perfecto, gracias Alberto. El doctor Frank, me imagino que el doctor Hanna, adelante. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Alberto, por tu presentación. Muchas gracias por la invitación también. Para terminar de complementar tu pregunta, y en cuanto al medio de contraste, sí, esos normalmente son centros de alto volumen para desarrollo de angioplastias de oclusiones totales crónicas. La verdad es que hoy en día se intenta ahorrar lo más que se pueda, ¿no? El volumen de contraste. Uno tiene en cuenta, como tú comentaste, hasta 400 cc o 4 cc por kilo de peso y lo dividimos entre el valor de la creatinina del paciente. Y hoy en día usamos muchas estrategias para disminuir el número de contraste. Al comienzo hacemos unas buenas inyecciones donde usamos la mayor cantidad de contraste en el momento, pero posterior, ya cuando comenzamos a realizar procedimientos, muy poco contraste usamos, porque nos apoyamos con diferentes técnicas, como el uso del ultrasonido intracoronario, casi siempre lo usamos para corroborar eh, el implante del stent, la longitud de la lesión, de la oclusión, dónde está disecado, dónde no está disecado. Escogemos los diámetros de los stent para poder, eh, y no usamos contraste porque ya no soportamos totalmente el ultrasonido intracoronario. Hay equipos modernos actualmente que tienen road mapping también, y uno usa todas esas ayudas tecnológicas para disminuir el volumen. Pero como te digo,
La inyección de contraste lo usamos ya como premio solamente ya después que implantamos los stent y que ya definimos porque todo lo hacemos, la mayoría de los casos usando ultrasonido intracoronario. Entonces, usamos contraste al comienzo y contraste al final. Te puedo decir que hasta menos de 300 cc de contraste en la mayoría de los casos se pueden usar. Lo segundo, la fluoroscopia, ya tú comentaste del tiempo. Si muchos centros, como tú comentaste, a las 3 horas no han avanzado y no han progresado, suspenden el procedimiento, se suspende. Más de 3 Gray, usamos si uno no ha progresado, más de 3 Gray, parar, se recomienda parar y máximo hasta 5 Gray, que es lo que usamos. Ya sabemos que después de 7 Gray eso es fatal, el riesgo de lesión para el paciente es muy grave y por eso intentamos no llegar hasta ese tipo de tiempo y de radiación al paciente. Trabajamos, disminuimos la mayor cantidad de frames. Hoy en día no trabajamos a 15 frames por segundo, sino que intentamos, hay equipos que nos permiten trabajar en 3.78 frames, lo que nos permite contar con mayor tiempo de, 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 de procedimiento y menos cantidad de radiación. Bueno, muchas gracias. No, doctor Hanna, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo aquí. Usted, un experto, nos está apoyando a Alberto en esta presentación. Muy gentil por sus observaciones. Gracias, profe. Adelante. ¿Quién más tiene comentarios? Alberto, una pregunta que siempre hacemos cuando se discuten este tipo de temas es, ¿el tratamiento médico óptimo incluye un buen programa de rehabilitación cardíaca? Sí, profe, total. Y eso lo podemos ver que muchos de los artículos publicados de este tema no nombran mucho la rehabilitación, tampoco nombran mucho cuántos medicamentos utilizó como antianginosos, a qué dosis, cuánto tiempo duró para hacer un crossover o para aumentarlo, para cambiárselo. Y la rehabilitación de estos pacientes, pues tampoco se nombra mucho, pero la evidencia es muy fuerte en que estos pacientes, pues con terapia médica óptima y una rehabilitación cardíaca, pues deberían mejorar y si en ese caso no mejoran, pues una opción sería pues intentar pues revascularizar ese vaso, siempre que haya viabilidad. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer observaciones, preguntas, Alberto? Felipe, adelante. Hola, profe, buenas noches, Alberto, muchas gracias. Alberto, yo te quería hacer una pregunta realmente porque pues en lo poco que yo he podido estar familiarizado con este tipo de técnicas que tú mismo me has explicado algunas veces son muy complejas y desconozco realmente en nuestro medio qué tantos centros o qué tantas hemodinamistas estén como familiarizados con estas técnicas para el manejo de lesiones o oclusiones crónicas. Entonces quería que si tú me podrías compartir cuál ha sido tu visión, ya que has tenido pues como mayor posibilidad de rotar en diferentes centros, en qué tanto estamos haciendo este tipo de cointervenciones como parte del arsenal terapéutico para manejo de angina en pacientes con lesiones de este tipo en el contexto de síndrome coronario crónico. Gracias, Felipe. Muy buena pregunta. Sí, hay en Colombia pues hay muy pocos centros eh, que son fuertes en oclusiones totales crónicas. Uno de ellos pues lo tenemos con el doctor Franklin Hanna, que la tiene en Pereira, que pues uno de los más expertos en Colombia y Latinoamérica. La experiencia que he tenido pues es poca, ya que muchos de estos pacientes uno tiene que tener un grupo pues interdisciplinario en el cual se hace el estudio del paciente, el estudio del caso y los pacientes que hemos tenido muchas veces que vemos que identificamos la lesión, le pedimos muchas veces una prueba evocadora de isquemia, una resonancia para ver si tiene viabilidad y seguirlo ambulatoriamente pronto por cardiología, esos pacientes pues muchos se pierden. Entonces no sabemos si después la resonancia le dio viabilidad o no, si dejaron terapia médica o no, mínimo por 3 meses, rehabilitación. Entonces, en nuestro caso, esos pacientes muchas veces se nos pierden, entonces no sabemos cuál fue la evolución clínica. Sobre ya en la intervención, pues muchas veces ahí tenemos una clasificación que es la JCT Score para saber la estratificación de la complejidad del caso. Pues muchos pues, de los hemodinamistas cuando son nivel de dificultad leve o intermedia, pues podemos intentar, pero ya cuando son muy severas, con mucha complejidad, pues sí tiene que ser un experto en el tema y tener unos materiales específicos para poder cruzar la lesión
un adecuado soporte, unas guías específicas y muchas veces no contamos con esos materiales, por lo cual es muy limitado. Y también estos procedimientos son laboriosos, son complejos y demandan mucho tiempo. Se puede demorar de 3, 5, 6 horas y muchas veces en diferentes centros hay mucho volumen de pacientes, por lo cual hacer un paciente crónico es un paciente que hay que programarlo, que también te reconozcan ese tiempo a ti como enamista, por lo cual muchos centros no lo practican. Entonces, es muy poco lo que actualmente hacemos como oclusiones totales crónicas. Esto también se llama como complex PCI, o sea, intervenciones complejas, pero sí hay unos centros, en Bogotá pude rotar uno de ellos, y pues en Colombia está el doctor Franklin Ana, que se dedican exclusivamente a eso, por lo cual son centros de referencia y que si uno quisiera de pronto explorar ese tipo de técnica o su especializarse en esas intervenciones, pues puede ir a esos centros a tener mayor experiencia. Alberto, muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Yo me pregunto, aprovechando al doctor Hanna, obviamente que aquí los casos son asignados aleatoriamente, pero en la práctica usual siempre se discute con el paciente, además del team, se discute con el paciente y se le cuenta las ventajas y las desventajas de este procedimiento. Hace parte de la manera usual de hacer el manejo del paciente, doctor Hanna. Doctor Frank. Sí, aló, buenas noches, doctor. Ahora sí me escuchan. Sí, señor, ahora sí. Ok, ya escuché. Sí, obviamente es importante uno discutir con la... Nosotros lo que estamos haciendo últimamente es, sacamos del cinta de score al paciente, discutimos, pedimos una reunión tanto con la familia como con el paciente. Le explicamos los detalles de la enfermedad, comparamos los riesgos entre cirugía y angioplastia y la mayoría de estos pacientes han sido contraindicados ya por cirugía. Entonces, muchos de estos pacientes les queda ya del manejo médico, definitivamente. Les mostramos los riesgos, las comorbilidades que ellos tienen y los riesgos que pueden presentar tanto durante el procedimiento como postoperatorio. Lo que comentó Alberto es cierto, las complicaciones son mayores de nosotros y entre más eh, complejo sea el procedimiento, son mayores las complicaciones. ¿A qué me refiero a esto? Que hoy en día estamos usando, yo soy la persona que más está haciendo abordaje retrógrado, tipo epicárdico, por los canales de epicárdico, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de tener unas guías especializadas de un laboratorio, lo que comentaba Alberto, se necesitan dispositivos especializados para esto y estamos usando unas guías muy especializadas japonesas para poder navegar a través de los vasos epicárdicos. Pero es que esto no significa que uno tiene mayor éxito, sí, pero aumenta el número de complicaciones, el número de perforaciones y muy diferente una perforación de tipo de una arteria septal o navegar a través de un puente de safena a navegar a través de un vaso epicárdico. Sabemos que el riesgo de taponamiento cardíaco, derrame pericárdico va a ser mayor. Y si es revascularizado, el riesgo de un hematoma retroauricular que puede ser fatal. Entonces, todo eso tiene uno que discutirlo con la familia, explicarle los detalles. Lo que sí le puedo comentar a ustedes es lo siguiente, que a pesar de todos esos riesgos que se pueden ver, las complicaciones, sí se tiene todos los dispositivos adecuados, se pueden mejorar, se pueden evitar, o se pueden tratar adecuadamente y evitar de que el paciente pueda llegar a la mortalidad. Y lo que sí nos hemos dado cuenta, nosotros llegamos a hacer un registro de casi 188 pacientes, algo así, de 5 años. Paramos de hacer ese registro hace como 3 años más o menos y lo que encontramos que casi en la mayoría de nuestros pacientes, no tengo el valor exacto, pero sí casi que más del 90% lo hicimos soportado en un score que se llama el Seattle Score, pre y post procedimiento, un mes después del procedimiento y pudimos ver eh, el aumento o el incremento de la calidad de vida de estos pacientes, aumento de la actividad física, disminución de la frecuencia de angina, disminución del uso de medicamentos antianginosos de estos pacientes. Hay que recordar que nosotros siempre como cardiólogos muchas veces y como hemodinamistas
se nos presenta la lesión severa o la estenosis severa de una coronaria derecha y todos pensamos hay que tratarla. Pero cuando ya vemos la oclusión total crónica, no, ese paciente no requiere sin importar el grado de isquemia que pueda presentar ese paciente, inclusive sin tener en cuenta los síntomas que pueda tener estos pacientes. Muchos de estos pacientes son severamente sintomáticos y en uso de medicamentos antiisquémicos y seguimos aumentando los antiisquémicos y lo que genera en este tipo de pacientes de que ya tienen a veces anginas refractarias. Hay estudios observacionales demostrando que pueden desarrollar depresión severa casi que en un 40% de estos pacientes y que cuando uno le abre la oclusión total crónica mejora, cae a menos de 11% la depresión severa de estos pacientes comparado con los pacientes que no tienen una oclusión total crónica. Entonces nos podemos dar cuenta cómo mejoran estos pacientes y hay que pensar que muchos de estos pacientes se encuentran en una etapa o en una época de vida de edad reproductiva. Imagínense uno como cardiólogo mandándole, no, nitrato, estás contraindicado para el uso de inhibidores de fosfodiesterasa y todo eso. Pueden pensar el grado de depresión que puede producir en un paciente de esto. Doctor Frank, muchísimas gracias. Una última pregunta, el doctor Edwin de Sí, la Peña. Adelante, Edwin. claro. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Alberto, por la muy buena presentación. Yo quería hacer un comentario que me llamó la atención también como del artículo. Ellos mencionan que pues fue un RCT que fue pues como aleatorizado, pero entonces cuando vemos las características de los pacientes, llama la atención que los pacientes que tienen el grupo de PCI tenían un poco más de diabetes, tenían más historia de tabaquismo, tenían mayor infarto al miocardio previo, historia de bypass casi que el doble de los que tenían terapia médica óptima. En ese mismo orden de ideas, digamos que lo menciono porque puede que, además de las limitaciones que el doctor Alberto también mencionó muy bien, puede que también esto haya sesgado, digamos, los resultados. Si bien no hubo diferencias en el desenlace primario, pero también me llama la atención que, aunque no fue significativo, hubo mayor muerte, digamos, no cardíaca en los pacientes con PCI. Y entonces también aquí surge la duda de si los pacientes que, pues, digamos que los resultados del MACE fue a favor de PCI, porque quizá esos pacientes eran pacientes más seleccionados porque tenían mayor carga por quizás isquémica y les iba mejor precisamente por eso, porque le hacían pues como lo de la PCI. Entonces quería hacer como esa apreciación pues que también me llamó la atención porque quizás la validez interna del estudio tiene, digamos, deja como que desear como algunos aspectos, especialmente, digamos, también eso en cuanto a la autorización, que si bien fue aleatorizada, no, la balanza parece que se inclinó más hacia un lado que hacia el otro. Y ya una última, de pronto, doctor Alberto, desde su experiencia y su conocimiento, ¿cuál sería de pronto el paciente, doctor Alberto, que uno, pues para que me quede a mí también como un concepto para fijar conocimiento, el paciente idóneo para llevarlo como a PCI por oclusión total crónica? ¿O cuál sería, digamos, como el paciente que usted recomendaría que uno como clínico diga, contemplo este paciente, poderlo llevarlo pues como a intervención? Muchas gracias, doctor Alberto. Excelente presentación. Gracias, Adelante, Edwin. Alberto. Gracias, Edwin. Bueno, la primera pregunta, bueno, en la tabla 1, donde podemos ver la edad, las características de cada paciente, las comorbilidades, la fracción de eyección, los antecedentes, era muy homogénea. La única diferencia era que en el grupo de PCI eran pacientes que habían presentado revascularización quirúrgica previa, o sea, más bypass. Por lo demás, grupos tanto de diabetes, lipidemia, tabaquismo, IFEBI, fracción de eyección y el J-City Score eran muy similares, o sea, muy homogéneos. Sí, en este grupo de pacientes hay muchos sesgos, como tú lo decías y como también lo dije en la discusión, ya que muchos de estos pacientes, el médico tratante, en vez de mejorarle la medicación, de pronto aumentarle el número de antiaginosos, aumentarle la dosis, rehabilitación cardíaca, de una vez no esperan porque ya lo ven sintomático y lo mandan a revascularización enseguida, uno. Y dos, es un estudio no ciegos, ya que el intervencionista sabe a quién trató y a quién no, a quién se le dejó para manejo médico y a quién lo revascularizó. Entonces, ya de eso entrada ya hay mucho sesgo tanto de selección, por lo cual a veces estos resultados y lo que hay hasta ahora de evidencias, muchos son de estudios retrospectivos, pero
lo que podemos ver es que muchos de estos pacientes, cuando son aleatorizados, no aumenta la mortalidad o las complicaciones si se da revascularización en comparación con terapia médica. La segunda pregunta sobre qué paciente tiene indicación de tratar de la oclusión total crónica, pues son esos pacientes, uno, que si tiene enfermedad multivaso y tú ya le revascularizaste los demás vasos y tiene una lesión con CTO y se evidencia que ese tejido, en ese segmento, en esa zona hay viabilidad y el paciente se le determina que tiene isquemia por ese vaso, ya que no tenga circulación hetero o homocoronaria, que tiene ramas laterales que están supliendo ese vaso, y se identifica que a pesar de una terapia médica óptima, más de 3 meses, una rehabilitación cardíaca y persistencia en angina, y si tú tienes la opción de llevarlo a un centro donde sea experto, donde haya experticia en este grupo de pacientes, ese es el paciente ideal para someterlo a un intento de cruzar la lesión, rehabilitar el vaso en una oclusión total crónica. Después que haya viabilidad, que se haya identificado, que se haya revascularizado otros vasos no culpables en este escenario o culpables si ya se trató en PCI primaria, a pesar de terapia médica óptima, un grupo de cardiología juicioso que lo esté vigilando, controlando y que se le muestre que hay isquemia o viabilidad, ese es el paciente que se beneficia de llevarlo a esta terapia. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Edwin, creo que quedas muy satisfecho. Ya sobrepasamos las 8 de la noche. Creo que esta última pregunta fue muy, muy valiosa, Edwin. Muchas gracias. No sé, Alberto, si tú quieras hacer un comentario final para que cerremos la sesión. Eh, bueno, bueno, para concluir, este es un tema pues muy complejo de las oclusiones totales crónicas. Cada vez se está pues aumentando el número de procedimientos y la experticia en este tema y cada vez estamos viendo mayores resultados favorables y exitosos. Tener en cuenta que sabemos que hasta el momento no hay estudios fuertes para mejorar pronóstico, muerte específicamente, pero sí hay bastante evidencia en que nos fundamenta que a estos pacientes se les mejora la calidad de vida y la disminución de la angina, por lo cual hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos pacientes con oclusiones totales crónicas y que no mejoran con la terapia médica óptima o la rehabilitación cardíaca, poder ofrecerle esta alternativa, ya que cada vez más las complicaciones son menores y tenemos mejores materiales para este procedimiento tener un éxito y poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente al doctor Frank, que muy gentilmente aceptó la invitación de Alberto. Y una buena noche para todos. Los esperamos en 15 días para nuestro club de revistas. Una buena Muchas noche. gracias. Muchas Buenas gracias noches, a Cristian. todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches a todos.